Buenas noches, vamos a esperar 10 minutos. Me dan la indicación para esperar a más personas que están en la lista para tomar el taller capacitación de seguridad el día de hoy. ¿Está bien, Joy? Que le dijo sobre... Aló. Hola, Joy, buenas noches. Vamos a esperar 10 minutos para iniciar. Sí. Porque aún me faltan varios participantes. ¿Sí? ¿De dónde te comunicas? ¿Por qué me dices? Sí. Hay en el cajón de debajo, hay una tercera, en el cajón de la mesita del centro. Toma. Oye, Bueno, niña. vamos a ver 10 minutos. Todavía falta gente que se incorpore a la sesión. ¿Sí? Ya. Mami. ¿Dónde está pensando leche? ¿Qué? ¿Por qué me das leche? Ay. Ay, ahí no sabe. Mami, tío, que no toma leche. Yo hoy la van a tomar. Después de la van a tomar leche para correr.
¿Qué te dijo tu papá? No. ¿Qué tienes? ¿Clase? Ah, un curso. ¿Y qué verdad? Ah, pero eso te pasó no entre nadie. ¡Mami! Ya. Buenas noches, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta capacitación en seguridad para riesgos en la industria. Mi nombre es Araceli Gutiérrez y vamos a estar en una sesión de conocimiento y de preguntas y respuestas, a ver cuánto conocemos de los principales riesgos que existen en la industria y a qué tipo de trabajos de alto riesgo nosotros los podemos asociar en la industria en general o en la industria de la construcción, ¿sí?
Entonces vamos a iniciar y yo les preguntaría a ustedes, por favor, si pueden, en el momento que se ha indicado, liberar su micrófono. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son y cuáles consideran ustedes que son los 4 riesgos principales en la industria? ¿Conocen ustedes o identifican alguno en la industria en general o en la industria de la construcción? Por ahí, Castro, buenas noches. ¿De dónde te comunicas y a qué te dedicas? Si me pueden escribir también es una opción que a veces manejamos acá. Castro, buenas noches. Ahora Hola. sí creo que ya quitaste tu micrófono. Dime, por favor, indícame de qué parte te comunicas y a qué te dedicas. Ay, buenas noches, soy Felipe Castro, soy de la ciudad de Tacna. De Tacna, estás bien lejos. ¿Y a qué te dedicas? El tema básicamente, el tema de seguridad. De seguridad, ¿en algún área en específico? ¿En algún rubro? Yo realizo algunos trabajos, digamos, trabajos en altura y a veces también todo relacionado a trabajos en altura. ¿Trabajos en altura? Sí, Ok, concuerdo. muy bien. Karim, buenas noches. ¿Te comunicas de dónde y dime a qué te dedicas? Hola, buenas noches. Yo soy Karin Mendoza, soy licenciado tecnólogo en la especialidad de terapia física, involucrado últimamente en estudios de prevención de riesgos y salud ocupacional. Así que me comunico desde Tumbes. Bueno, estamos de lado a lado, de extremo a extremo, ¿no? De norte a sur. Gracias, Karim. Joy, dime a qué te dedicas y de dónde te comunicas. No escuchamos nada. Creo que tienes activado o silenciado tu micrófono. Ahora sí me escuchan. Ya, ahora sí te escuchamos. Buenas noches, Joy. ¿Aló? Sí, Ya, te escuchamos. ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Joy Flores. Me dedico a lo que es el trabajo de prevención de riesgo y salud ocupacional también. Vengo ya desde el 2013 y ¿para qué? Espero que este curso llene mis expectativas y conocimientos. Ujú. Muy bien. ¿Y en qué área te desempeñas? ¿En algún rubro en específico? Ya, en lo que es rubro de edificación. Ahorita, por ejemplo, estoy en una obra que Ajá. estamos recién en lo que es excavación Bien. y estamos en excavación, vamos a hacer la obra para 9 pisos y va a haber mucho que es trabajo de altura y todo y lo que usted justo nos va a enseñar, pues. Ujú. Muy bien. Algunas cosas de eso. Claro. Joy, ¿de dónde te comunicas? De Lima. Sí, de Lima. De Lima. Sí, de Lima. Muy Ujú. bien. Bueno, yo también Yo estoy soy de Pucallpa, pero vivo en Lima. en Lima. Ujú. O sea que el calor que está ahorita no es nada ¿Dónde para es? ti, ¿eh? Yo, Mire, qué bueno, qué bueno. no, yo vivo en Lima y soy mexicana. ¿Cómo? Yo vivo en Lima Mire, y ya. soy Bien, mexicana. Lima. Ya, ya. Muy Qué bien. bueno, qué bueno. Perfecto. Bien, bien. Sí. Muy ¿Por bien, qué entonces sigamos. les Excelente. pregunto a qué nos dedicamos? Porque, bueno, es importante enfocar la información
y hacer referencia en caso de que no, de que esta información que vamos a dar para la industria en general, la podamos aplicar a la industria de la construcción, que son dos ramos importantes en el país, ¿no? Bueno, aparte que tenemos también el ramo minero, pero hoy va a ir más enfocado hacia la industria en general. Entonces, yo les preguntaba cuáles son los 4 riesgos principales que existen en la industria y que favorecen a las fatalidades en las organizaciones. Cada uno piense uno y me lo van diciendo. ¿Sí? En su experiencia, ¿cuál consideran que sea un riesgo principal que causa muerte? Bueno, uno de los principales es trabajo en altura. ¿Me copió? ¿Hola? ¿Hola? ¿Te escuchamos, Joy? Sí. Ya. Uno de los principales para mí puede ser también trabajo en altura. Ok. Trabajos en altura. Para ti, Castro. Los riesgos principales que es la falta de capacitación. No te escuché, perdóname. No, Es bueno, la falta claro. de capacitación. No, pero no la causa, sino cuál es el riesgo. Bueno, empecemos por la definición de peligro y de riesgo, ¿no? Para podernos enfocar. ¿Cuál es la definición que conocemos de riesgo? ¿Quién dice yo? Yo sé que ustedes manejan de fórmula. Es combinación de consecuencias, la cual puede producir un accidente. Un daño, ok. Entonces es la combinación de dos variables que son la probabilidad y la severidad. La probabilidad de que suceda un evento. Ajá. Probabilidades con... Claro. Del daño que se puede ocasionar. Entonces, si yo tengo esta definición de riesgo, la pregunta sería, por ejemplo, que con severidad. ¿Cuál sería ese riesgo? ¿Qué te puede pasar cuando en la altura? Fácil, Karim, ¿qué te pasa? Estás en un andamio, estás en una sopa. ¿Te disquietes usted? Es que no te entiendo porque no te oigo bien. Sí, eso te iba a decir, no oímos nada. Castro, ¿cuál es tu nombre? Henry. ¿Cómo? Henry es mi nombre. Henry. Exacto. Ah, ok. Bueno, cortar.
Chicos, ¿a todos se les fue la señal o solo a mí del Zoom? Ok, a ver señores, entonces ya perdí mi pantalla. No, acá está. Dijimos, estábamos viendo que los riesgos, ¿me ven la presentación? Te vemos a ti, no vemos la presentación. Ok, gracias por decirme. Ahora sí, ¿cierto? ¿Ahora sí la ven? Ya, ahora No. sí. Ya, ahora sí ven la presentación, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vamos a industria. Por ahí yo mencionaba que el hacer trabajos en altura efectivamente es una actividad con riesgo, pero el riesgo en realidad sería la caída desde la altura. Otro riesgo que nosotros se han identificado en la industria son los peligros eléctricos, y bueno, el peligro te lleva a diferentes tipos de riesgo. Bueno, el riesgo principal, contacto con la energía eléctrica, que te lleva a varias consecuencias dependiendo de la exposición de la energía, ¿cierto? Vamos a tener también, de acuerdo a las estadísticas, los golpes, ¿sí? Peligros con golpes. Y de ahí, a nosotros ahorita que veamos la información, nosotros vamos a identificar que podemos recibir golpes en varias circunstancias, desde golpe con maquinaria, golpe con herramienta, golpes por cuando vas en una movilidad, golpes por caída o por volcadura de equipo, ¿sí? Golpes por caída de objetos de diferentes condiciones y situaciones. Otro sería el peligro de atrapamiento, ¿sí? Que quedes, ¿qué significa estar atrapado? Que no te puedas mover por algún elemento que impide que te muevas, ¿no? Y también vamos a tener diferentes condiciones que te van a dar este atrapamiento. Ahora, estos 4 peligros que nosotros vemos están asociados a diferentes trabajos en la industria. Ahora sí, menciónenme los trabajos. Uno ¿Quieres que te mencionemos la... dijo, me falta el peligro de caída. Okay. ¿No te escuché bien, Karim? ¿No te escuché bien? Perdóname. La otra. ¿Sí? Están asociados en altura, ¿sí? Okay. Voy a escribir aquí otra vez. Entonces, estamos asociando estos riesgos a trabajos en altura. El peligro de atrapamiento lo vamos a asociar a las excavaciones, ¿sí? El peligro de contacto eléctrico con riesgos eléctricos, y algunos golpes los podemos asociar a izaje de carga, ¿sí? Y por ahí también algunos otro trabajo que existe es el de trabajos en caliente, ¿sí? ¿Qué vamos a revisar el día de hoy?
en realidad cómo asociamos este tipo de eventos a estos trabajos. Y vamos a ver un poquito de los trabajos porque de verdad hablar de cada uno nos llevaría por lo menos mínimo 4 horas hablar de cada trabajo, ¿sí? Existe un estándar internacional que es la OSHA y que si nosotros recibiéramos una capacitación a través de OSHA, cada uno de estos cursos al menos nos llevaría 10 horas. ¿Sí? Entonces, desde luego que estas 2 horas solamente es como un rápido breviario para que nosotros podamos revisar cuáles son algunos de los elementos que debemos de considerar para evitar exponernos a estos riesgos. Ojo, solo para estos riesgos, porque yo voy a encontrar caída bajo diferentes condiciones, atrapamiento bajo diferentes condiciones, eléctrico a través de sus condiciones, y solamente voy a ver cómo lo hacen de sus trabajos. ¿Sí, señores? Alguien escribió. Hola, hola. Entonces, bueno, ¿qué dicen las estadísticas? Hablar de ¿por qué es importante hablar de estos eventos o de estos trabajos? Existen estadísticas a nivel a nivel local, en donde nos muestra, ¿no? Mira, por ejemplo, estoy revisando acá, me pasé a la pantalla anterior. Nosotros, esta es la estadística de fatalidades para el 2017, de acuerdo al Ministerio del Trabajo. Y si nosotros observamos, las muertes o las fatalidades asociadas a golpes por objetos, que es uno de los riesgos que nosotros vimos, está en un 16.23%. ¿sí? Las caídas de persona a nivel está en un 9.89%. Acá también existen esfuerzos físicos, falsos movimientos, caída de objetos, un 7.18%, caída de personal de altura 6.14%, atrapamiento 5.72%, choque contra objeto un 3.23%, bueno, agresión con armas y con productos químicos y pisadas sobre objetos son los más pequeños. Entonces, 4 de los que, al menos de los que vamos a revisar, están contenidos en la estadística del 2017. Entonces, eso nos da la razón de por qué nosotros como especialistas en seguridad, que trabajamos en ese rubro o que tenemos la intención, tenemos que empezar a formarnos para poder saber qué hacer en el caso de que yo tenga que hacer, cuando yo hago mi supervisión diaria, ¿no? O cuando tengo que recomendar algún trabajo que se realiza o no. Entonces, aquí está la estadística, ustedes la pueden bajar del Ministerio del MINTRA, ahí van a encontrar toda la estadística, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de muerte por electrocución, sí? Contacto con un tendido eléctrico, con circuitos activos en paneles, cables y herramientas dañadas, y también descargas eléctricas atmosféricas. Aunque no lo crean, la gente que está en minería se expone en ciertas temporadas del año a tormenta eléctrica. Y por este motivo, por este tipo de riesgo, de verdad, la gente se expone demasiado. Aquellos, por ejemplo, yo que está en construcción, yo conozco, o sea, yo he visto, bueno, no lo he visto, pero sí sucedió en una de las empresas en las que yo he trabajado, en donde una persona por contacto con el tendido o los cables eléctricos sobre la construcción, lo alcanzó con su cuello, inclusive con su cuello. ¿Por qué? Porque no supervisaron el mecanismo, o sea, el diseño de la vivienda que se estaba construyendo, y llegó el equipo que hacía el vaciado, un mixer. El señor, pues obviamente que era el albañil o el encargado de hacer el tendido de la malla, pues se subió, empezó a revisar, y en el momento en que levantó su cuerpo, su cuello, obviamente tenía el cable eléctrico, ¿sí? Y murió. Y bueno, en consecuencia también la persona que estaba al costado de él
al querer ayudarlo, porque es el instinto del ser humano querer ayudarlo, se acerca y también recibe descarga eléctrica. Entonces, sí existen, bueno, ven la estadística de lo que sucede. Principales causas de muertes por golpes, mira, objetos que caen. Aquí hablamos de falla de aparejo, sobre todo cuando estamos haciendo un mensaje de carga, ¿sí? Materiales sueltos o rodantes. Ustedes seguramente han visto videos o inclusive en la televisión a veces sale, ¿no? Que los equipos, las tuberías, los ductos pesados, no tienen el suficiente soporte, se rompe y se desvanece y aplasta a la gente, ¿no? Desperfectos o volcamiento de equipo, que eso sucede cuando una grúa no está estabilizada o cuando están levantando más peso del indicado o de lo especificado por el equipo. También falta de protección en altura, es decir, cuando caes te golpeas, ¿no? También tenemos golpes por equipo y vehículos. Esto básicamente nosotros lo vamos a ver cuando la persona que está conduciendo retrocede y no se percata de que alguien está en la parte de atrás del vehículo. Inclusive también sucede en la parte frontal, sobre todo para esos equipos grandes, para los chicos, en donde van a tener un punto ciego a la derecha, a la izquierda y al frente. Y también seguramente algunos de ustedes han visto esos videos en donde de verdad pierde de vista el vehículo y estos equipos que pesan toneladas son capaces de dejarlos como una tortilla en el piso. Eso también lo hemos visto, ¿no? También tenemos trabajadores a pie, trabajadores que se ponen en la parte de atrás o de adelante del equipo y imagínate si un vehículo se pierde al llegar al punto ciego, ¿qué va a pasar con una persona? Ejemplos también tenemos de una cosa bien, ¿cómo se puede decir? Hasta simpática, curiosa, porque es el caso de un trabajador que ustedes saben que hay en algunas operaciones, existen lineamientos en donde uno tiene que dejar de lado su celular, no puede hablar tiene que desconectarse y conectarse con el trabajo. Entonces esta persona, pues me imagino que le tenía prisa por recibir una llamada y como no quería que lo viera el supervisor, se va a la parte de atrás del equipo, retrocede, no lo ven y lo aplasta, ¿no? Bueno, es golpeado. Y también, bueno, otra causa sería materiales sueltos o que han cambiado de posición. ¿Dónde podemos ver eso? Sobre todo en trabajos en altura, en los andamios, cuando las personas no manejan alguna bolsa, algún morral para guardar sus herramientas, o cuando los andamios no tienen rodapiés, que también es un elemento que sirve para contener las herramientas, ¿sí? Causas de atrapamiento, mira, derrumbes en zanjas y excavaciones. Por ejemplo, yo que dice que está haciendo esta labor ahora, es bien importante este trabajo. Hay que considerar, de verdad, pareciera que es lo más sencillo, pero tú tienes que considerar desde el tipo de suelo en el cual estás haciendo la excavación, ¿sí? Cuál es la granulometría que tiene y debes de contar con una persona especializada para que te haga ese estudio de suelos, para que determine si necesitas un método de contención y evitar que verdaderamente el material se pueda derrumbar, ¿no? Otra cosa importante es dónde, por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante, pero dónde tienes que colocar el material que sacas, ¿sí? El que tú vas retirando de esa excavación. ¿Cuál es el lugar ideal para evitar que se den estos derrumbes, ¿no? También hay que tener el equipo giratorio, es una de las causas, piezas sin protección, por ejemplo, aquellos que trabajan en la industria y que utilizan máquinas, herramientas, estamos hablando de que haya equipos sin guardas, y eso también genera que las partes de tu cuerpo puedan quedar atrapadas. En casos tenemos varios, inclusive la gente que hace el mantenimiento de los equipos tiene que asegurarse de que ese equipo conserva energía, ¿sí? Y que tenga su correcta identificación de bloqueo y señalización, porque ahí básicamente te expones al 100% del contacto con esta maquinaria. También hablamos de cuando hay volcamientos de equipos, que las personas quedan adentro, ¿no? Y por último, cuando das mantenimiento al equipo. Por caídas, ¿sí? Principales causas de muerte por caídas. Tenemos espacios básicamente sin protección, ¿sí?
o con una protección muy endeble. Hace un par de días fui a hacer una inspección a una obra en construcción y desafortunadamente no saqué las fotos, pero su barrera de protección era la cinta amarilla o la cinta roja en un espacio de por lo menos 3 pisos de altura, ¿no? O pedazos de madera, ¿cómo se puede decir? Líneas de madera de a lo más 2 pulgadas de ancho y media de diámetro. Y obviamente las especificaciones técnicas para trabajos en altura ya nos dicen inclusive cómo debe ser ese método de restricción de caídas, ¿no? Y que debes utilizar un método de detención de caídas. También puede haber muerte por caídas en superficies de trabajo o tránsito mal construidas, ¿sí? Donde no tienes los espacios adecuados para poder caminar o transitar por ese sitio, por un uso incorrecto del equipo de acceso, por un uso incorrecto del sistema personal de detención de caídas. Es decir, hay empresas que lo primero que te dicen, toma tu EPP, en este caso tu arnés, tu línea de vida, y no nos aseguramos que la persona sepa cómo lo va a utilizar, bajo qué condiciones va lo va a emplear. Si ese EPP que tú le das para el trabajo en la altura es el adecuado para evitar que la persona se lastime, ¿no? Yo acá les haría una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el principal propósito de usar un arnés con una línea de vida? ¿Cuál es el principal propósito de usar un arnés con una línea de vida? La prevención ante la caída. La prevención, más allá de la prevención, ¿qué quieres evitar cuando utilizas? O sea, ya sé que voy a prevenir, pero ¿de qué lo vas a prevenir? De la caída, de la muerte. De la muerte, pero fíjate, es bien simpático porque tú lo que quieres evitar a toda costa es que esa persona ya sé que se va a caer, que se impacte con el suelo. Eso es lo que yo quiero evitar. Entonces, tú necesitas identificar un método adecuado de detención de caída. Y ese es el propósito del arnés. Muchos nos dicen, sí, es evitar que se caiga. No, ya se cayó, ya no hay opción. Por eso precisamente le estás dando el arnés. Voy a colocar porque creo que por ahí. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, creo que está mejor. Porque estaba muy lejos y se oía hueco, eco. ¿Cierto? Los equipos de protección individual no protegen de la caída. ¿Sabes? Así es. Solamente van a minimizar el daño si en caso él cae, ¿no? Exactamente. Entonces, yo precisamente para eso necesitaría identificar métodos previos como un método de restricción para evitar que la gente caiga. Pero si cae, tengo que poner a prueba ese método de detención. Y ese método que yo elija o esos equipos que yo elija tienen que ser lo suficientemente buenos y adecuados en especificaciones para que lo logremos. A eso súmanle que el personal lo use de manera correcta, que viene aquí, y que el empleador te dé el equipo adecuado para esa labor que está haciendo, ¿sí? Otra pregunta que seguramente por ahí ustedes deberán de saber, ¿cuál es la altura mínima que yo necesito para evitar que el espacio mínimo que yo necesito de donde está el trabajador al piso para que ese arnés con la línea de vida funcione, para evitar que verdaderamente, se estampe en el piso? ¿Ustedes consideran que debe haber alguna distancia mínima para que funcione? Por la experiencia que tienen. Para que se considere, o sea, creo que como una altura máxima es 1,80 m. Okay. Bueno, la primera definición que tenemos es que un trabajo en altura se considera a partir de 1,80 m. Con esa condición, hacia arriba o hacia abajo, es correcto.
Ahora, de esa distancia que yo tengo hacia arriba o hacia abajo, esa distancia es suficiente para que si yo le doy un arnés con una línea de vida a un trabajador, lo proteja de estamparse, de impactarse con el piso. ¿Qué opinan No. ustedes? No, perfecto. Lo que ¿Por pasa qué es que no? para colocarse el arnés y con la cuerda de vida, Ajá. hay que ver las distancias con los factores, ¿no? O sea, si Ah, yo tengo por muy debajo, o sea, voy a caer y todavía va a seguir colgando la cuerda de vida. así es. Es correcto. Entonces hay Entonces que minimizar nos... la distancia. Sí, fíjate, a esa distancia yo le tengo que sumar la distancia de la línea de vida, la distancia que tengo desde su cabeza o desde los hombros hacia el punto de anclaje, y eso se lo tengo que sumar a la altura donde estoy, porque eso es todo lo que se va a extender mi equipo, ¿cierto? O sea, la distancia de la línea de vida más la distancia de elongación más la altura del trabajador, estamos hablando de que debes de tener aproximadamente 5.60 metros de altura para asegurar que este arnés va a funcionar. Mínimo, ¿eh? Ya con tu factor de protección, que son 90 centímetros, que nos dice la OSHA. Entonces, bueno, con esto nosotros, obviamente, al fin, o sea, ¿cuál es el meollo de todo esto? Que quien se dedique a identificar riesgos, ¿sí? Identificar peligros, evaluar riesgos y hacer recomendaciones de prevención, dice la OSHA, debe ser una persona competente, que ese es el propósito de la capacitación, que tú conozcas todos lo necesario para asegurarte que ese trabajo se está haciendo de una manera correcta, ¿sí? Entonces, bueno, también otra causa de muerte por caída serían los resbalones, los tropiezos, y esto muchas veces lo vamos a ver por la falta de limpieza, por falta de orden y limpieza en la obra o en las instalaciones, ¿no? Sobre todo, les comento de esta obra que yo fui a visitar el día de antier, y de verdad uno no tenía espacio por donde caminar, y lo que la gente nos dijo, es que diario hacemos limpieza, pero me imagino que, bueno, también es el día a día, pero era bastante desorden lo que había ahí, ¿no? Y eso, pues, es una causa. ¿Qué dice? Fíjate, el análisis estadístico dice que un 79% de todas las muertes están relacionados con estos 4 riesgos principales. Y estos riesgos principales están asociados a trabajos que nosotros conocemos en el Perú como trabajos de alto riesgo, ¿no? Excavaciones, trabajos en altura, riesgo eléctrico, trabajos en caliente, izaje de cargas, ¿sí? Entre otros, que son los básicos. Si nosotros empezamos con los riesgos eléctricos, ¿quién no ha visto una imagen así, no? Un tablero que no esté protegido, un multicontacto con los cables expuestos, un contacto que no tenga tapa, ¿sí? O alguien que haya sobrecargado su multicontacto, ¿sí? Entonces, esto nosotros lo tenemos que conocer qué requiero hacer, ¿no? En el caso de cables de extensión, los cables tienen que estar completamente cubiertos, no deberían estar cortados como muestra en la imagen, ¿sí? También ahí es importante, si hablamos de riesgo eléctrico, el diámetro de este requerimiento, porque también nos va a dar la resistencia para Araceli, tu audio creo que nuevamente tiene problemas. Sí, Araceli, vuelve, porfa, te quedaste en lo del diámetro del cable. Sí, tu audio no está tan bueno. Ya ha salido.
Yo pensé que yo era la única que estaba escribiendo. Hola. Yo pensé que era la única que estaba escribiendo. De ser la Pucha, única no, loca que... también, todos estamos escribiendo. No, 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 los Henry, no apuntes te son veo escribiendo, importantes. Henry. Ahorita, Aquí todos. cuando encuentre lo más interesante. No, no, no. Así Araceli, los apuntes Araceli, son no te los apuntes escuchamos. son muy importantes. No se escucha. No te escuchamos. Es que ya, acá estoy. Ahí ¿Ya recién. me escuchan? Los apuntes son muy importantes, sí lo sé, chicos, y tanta información que tenemos que revisar por cada Sí. tema. Aquí solamente les... Después, pero Dime. después no nos pueden pasar las diapositivas, no lo podrán pasar a los correos o... Seguro sí, le voy a decir a Juan que se los envíe. Sí, seguro Ok, sí. gracias. Bueno, fíjense, ¿qué pasa con estas, Sí, pero con este... Dígame, Araceli. Lo que pasa es que te quedaste en el tamaño del cable Sí, y después se cortó la comunicación. ahí se quedaron. sí. Miren, fíjense qué sucede. Sí. No tengo por aquí la Ajá. información, pero bueno, que es importante saber el diámetro del recubrimiento de los cables que utilizamos en ¿cómo se puede decir? Para los cables, dejen poner en orden mis ideas, porque ya se me... Nosotros necesitamos que el diámetro del cubrimiento de los cables sea específico a la cantidad de energía que vamos a trasladar o que va a circular por ese cable. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ese recubrimiento adecuado para esa capacidad de ese conductor, no oigo, ya, no me oyen. Entonces, lo que va a suceder Tomar apunte, por favor. ¿Qué pasó? Ya, aquí lo que pasa es que en el diámetro, creo que un poco los ordenamos en el diámetro no es el recubrimiento, es la sección del conductor. Así es, La correcto. sección del conductor tiene que ser la adecuada para que no provoque recalentamiento y malogre el revestimiento. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con ese recubrimiento? Nosotros sabemos que existen, lo van a identificar, ese diámetro, por los diferentes colores que existen, ¿no? Y ahí te van a decir las diferentes especificaciones. Entonces, ¿hacia dónde voy? Hacia que yo tengo que utilizar ese diámetro adecuado de acuerdo a la corriente que voy a utilizar para evitar sobrecalentamientos y por lo tanto, pues incendios o no sé qué otro riesgo corramos, ¿no? Sobre todo, ¿sí? Sobrecalentamiento. Eso sucede, como yo les decía, normalmente en las épocas decembrinas, ¿no? Ustedes revisen el diámetro de su cable, de todas sus luces. Nosotros apilamos una sobre encima, y ahí vienen los recalentamientos que tenemos, ¿no? ¿Cuántas series ponemos en Navidad para que ilumine nuestra casa? Entonces, bueno, eso es parte de lo de los cables. Ahora, ¿qué pasa acá rápidamente? Miren, los efectos que puede tener la corriente, de acuerdo a la norma de Estados Unidos, 60 Hz, y dice, ¿qué te pasa cuando recibes esta intensidad? Un miliamperio es levemente perceptible, 16, te da así como, te agarra y suelta los músculos. Para entre 20 y 30 miliamperes te paraliza los músculos respiratorios, ¿sí? A 100 miliamperes ya tienes fibrilación ventricular. A 2 amperios la consecuencia sería un paro cardíaco y daño a los órganos internos. Entre 15, 20 y 30 pues ya sería una fatalidad, ¿no? Entonces, sí tiene consecuencias y también algo que nosotros debemos de conocer es la trayectoria que sigue esta corriente eléctrica dependiendo de la entrada por dónde va a salir, porque siempre la energía eléctrica va a buscar una salida, no se va a quedar ahí, ¿sí? Entra por lado derecho, ¿sí?
de la cabeza y sale por el pie derecho. Por el lado izquierdo entra por el brazo y sale por el pie, entra por la mano y sale por este extremo. Entonces eso es importante que conozcamos algunas de las cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es uno de los mecanismos que nosotros conocemos para evitar tener contacto con la energía eléctrica? Siempre el bloqueo y la señalización, ¿sí? No trabajar con equipo energizado, apagarlo, bloquearlo y establecer una condición de trabajo eléctricamente segura. ¿Y esto cómo se traslada o cómo lo traduzco en la industria? Utilizando un procedimiento de bloqueo y señalización. Lockout, tackout o aislamiento, bloqueo y señalización, que va a depender de la empresa, los métodos, los pasos que tenga su método, 5 pasos, 6 pasos, y también normalmente utilizan las 5 reglas de oro, ¿no? Entonces, para este tipo de riesgos y para este tipo de trabajos básico, que nosotros tengamos un procedimiento que me diga cómo desenergizo los equipos. Parte de sus procedimientos de un sistema de gestión, ¿no? De seguridad. ¿Cómo lo puedo evitar? Bueno, aparte de hablar de el bloqueo y señalización, planificando, la capacitación es básica al personal, haciendo inspecciones al área, con una constante supervisión, experiencias previas que, bueno, aprender de lo vivido, ¿sí? Y hacer reevaluaciones constantes. Esta parte de la seguridad decimos que son los 7 días del año, las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿sí? Los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Sí? Todo esto es constante. ¿Para qué vamos a revisar? ¿Dudas hasta acá con esta rápida revisión, señores? ¿Cómo vamos en el tiempo? Ok, bueno, vamos a revisar peligros con golpes para ver los otros 3 que nos faltan. ¿Dónde podemos encontrar estos peligros, estos golpes? Ya vimos, ¿no? Una parte sería envolcamiento de grúas, ¿sí? ¿Por qué puede suceder eso? Porque tenemos un terreno inestable, ¿sí? Un terreno suave, por vigas de soporte mal instaladas, por sobrecarga del equipo, porque la grúa no está nivelada, por un golpe por la pluma. Sí, estamos hablando aquí de que trabajo de alto riesgo, izaje de cargas, ¿sí? Básicamente. Y ahí, bueno, tenemos que hablar de las condiciones que debe de tener tu terreno, la capacidad de la grúa, la revisión de tus auxiliares, de tus aparejos, de tus eslingas, verificar las especificaciones de la grúa, que no cargues más de lo que está establecido en la especificación y que niveles la grúa y desde luego que tengas personal entrenado y capacitado para hacer esta tarea, ¿sí? No puedes meter a un novato, a un aprendiz. Tenemos que demostrar la competencia ante un sistema de gestión, ya sea de seguridad y salud en el trabajo o un sistema de gestión con alguna norma internacional, ¿sí? También puede ser por manipular cargas, ¿no? Por fallas en el equipo, bueno, está muy asociado al de grúas, sobrecargo en el equipo de aparejo, técnicas de aparejo inadecuadas, que ya es un tema muy propio de lo de grúas, ¿no? Aquí vamos a encontrar golpes debido a las cargas, cuando manipulamos las cargas, básicamente, ¿no? Aquí tenemos la foto. Dígame. Entonces, ahora estás hablando de lo que es trabajo de izaje, ¿eh? Exactamente. Exactamente, ¿eh? Sí. Ajá. O sea, ¿qué Ya, estamos trabajo, asociando? Estamos asociando el riesgo de izaje de golpes. carga. Así es, sí, un Ya. poquito de ello, sí, porque tenemos que considerar varias cosas muy específicas que nos dice la OSHA, sí. Inclusive yo considero que este tipo de trabajo, para mí, bueno, entre espacios confinados e izaje de cargas, para mí son los más,
minuciosos, porque en este tipo de trabajo nosotros tenemos que hacer cálculos de cargas, trabajar con el viento, trabajar con movimientos, trabajar de manera sincronizada entre el maniobrista y el que está en la grúa, ¿sí? Y tiene que ser todo un protocolo previo para que tu permiso de trabajo de alto riesgo, que es requerido para para todos los trabajos de alto riesgo, sea generado y liberado adecuadamente. Nuevamente, ¿qué quiero evitar? Que alguien salga dañado al hacer este tipo de maniobra. Desde el operador, el maniobrista, las instalaciones y las personas que están alrededor. ¿Sí? Caso real que también me han contado por ahí en algunas de las capacitaciones que hemos dado, una persona que llega a una empresa donde están haciendo maniobra con una grúa, la chica la envían, ya sabes que puede ser que, oye, voy a dejar este documento y tiene que ir de un extremo al otro extremo, atravesando el patio de maniobra. ¿Sí? La chica por desconocimiento se atreve a cruzar el patio de maniobras, nadie la ve, nadie la detiene, ahí vemos un poquito de falta de supervisión, súmenle falta de supervisión, desconocimiento, y justo la chica va caminando por el patio de maniobras y él, dicen, solo faltaba una pizquita para que algo sucediera, y el operador deja caer la carga, justo donde está pasando la chica, ¿sí? Entonces, son casos reales que se dan y donde nosotros como prevencionistas o como especialistas en seguridad tenemos que revisar todos estos puntos tan minuciosamente para evitar que alguien salga dañado, ¿sí? Ustedes, sobre todo yo he visto ahora últimamente videos en el Callao. Ustedes saben que ahí en este puerto todo el movimiento de cargas que se hace de contenedores, ¿sí? ¿Qué riesgo? Es un alto riesgo, y si ha sucedido que los equipos se voltean, ¿no? Tengo un conocido que trabaja ahí justo en el puerto y nos explicaba, ¿no?, lo que podía suceder solamente por efectos del viento. A eso súmenle un mal cálculo, una persona no capacitada, una mala maniobra, y pues todos los elementos se conjugan para que suceda el evento no deseado, ¿sí? Muy bien, atrapamiento en el equipo, ¿sí? Imagínense cuántas personas a veces no hacemos esto de manera inconsciente. Y bueno, esto yo lo sumo a un acto subestándar, ¿no? O a un acto inseguro, porque ya ahí está asociado con lo que la persona quiere hacer, ¿no? A veces por la prisa, a veces por desconocimiento, a veces porque es muy osado. Eso nos lleva a cometer actos subestándar o inseguros y que nos llevan a un evento no deseado. Aquí, en este caso, dice, el contenedor se soltó repentinamente y pues desde luego sufrió el accidente la persona. Aquí, miren, cuando están bien, y miren, esto es un equipo pesado. ¿No nos ha pasado en la vida real cuando alguien está haciendo señales a la persona que se está estacionando? Puede suceder, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado ahí. O equipo al volcarse, ¿no? Hace poco alguien aquí en Lima, por San Martín de Porres, estaban haciendo una maniobra y la grúa se volcó en plena avenida, porque no hacemos el cálculo adecuado. Otra cosa importante, mira, cuando vas en una movilidad, en el caso, esta persona parece que está en un montacargas, ¿no? Cuando estás utilizando un equipo de trabajo y si llegara a volcarse, dice, siempre debemos utilizar el cinturón de seguridad y solo ocupa el asiento designado. No viaja en canastos, guardalodos, ni pisaderas. En retroceso hay que utilizar aquí algunas recomendaciones que nos da la norma, ¿no? Usa alarmas, siempre emplea un ayudante que dirija al operador, evita los puntos ciegos, mantenga un espacio libre adecuado detrás del vehículo y siempre hay que prestar atención al equipo que retrocede. Por ahí seguramente algunos de ustedes ya han visto un video en YouTube donde están haciendo una maniobra igual en un almacén y de repente el equipo sale de la nada y la persona va caminando tranquilamente y es atropellado. Por ahí alguien ya seguro lo vio. Que también nos recomiendan que utilicemos ropa de alta visibilidad, ¿no?
aquellas, sobre todo puede ser overoles, nuestros chalecos que tienen cinta antirreflejante o reflejante, para cuando exista trabajos en donde hay poca visibilidad o trabajo en la noche, ¿no? Hay algunas empresas que hacen trabajo las 24 horas, puede ser en minería sobre todo, que se trabajan las 24 horas, los operadores deben de traer siempre su chaleco y a veces alguien por ahí nos preguntaba, bueno, ¿y es necesario que lo traigas si todo el tiempo estoy en el camión? Y si todo el tiempo estoy conduciendo. Bueno, ¿y qué pasa si te tienes que bajar? Porque obviamente sabemos que los señores bajan a hacer de sus necesidades en algún momento. ¿Quién lo va a ver? ¿No? Ellos piensan, bueno, estoy acá solito. Mentira, es un flujo constante de camiones. Entonces, sí es necesario, este es uno de los elementos que nos recomiendan a utilizar como medidas de prevención, ¿no? Acá no veo, déjenme ver. Carga de equipos, ¿sí? Cómo tenemos que utilizar o qué condiciones debe de tener para cargar equipos. Hay que emplear apoyo, ¿sí? En este caso una persona que ayude a alinear el equipo, que esté afianzado. Esto es cuando hacemos traslados de equipos, ¿no? Porque también puede haber golpes. Otra situación en donde puede haber golpes apilando y almacenando materiales correctamente, ¿sí? Dice que la proporción entre la altura del radio y de la base no debe exceder de 4:1. Afiance todas las cargas, hay que apilar, bloquear y entrelazar las cargas, es decir, hay que mantenerlas unidas. Ahorita vamos a ver una foto donde se han desvanecido varios tubos, ¿no? Hay que mantener una distancia mínima desde el borde. O sea, ¿esto qué quiere decir? Yo no puedo trasladar o almacenar materiales al filo de la plataforma. Sí, debo de tener al menos, dice, 6 pies, ¿no? 1,5 metros, más o menos 1,80, ¿no? Prepárese para enfrentar condiciones climáticas adversas, si va a llover, sobre todo la lluvia. Ya sé que en Lima no se da, pero en provincia sí tenemos lluvia, ¿no? Acá está lo que yo les contaba. ¿Qué pasa con los materiales, ¿no? Cómo están apiladas las ¿sí? Estas se pueden deslizar en el momento de que quitamos las ataduras, inmediatamente caen por el peso, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de cómo es este manejo, cómo es este resguardo para evitar que alguien salga, en el menor de los casos, golpeado, ¿no? ¿Cómo evito estos incidentes? Nuevamente, tengo que planificar el trabajo, tengo que entrenar el personal, tengo que hacer inspecciones constantes de seguridad, debo de tener una buena supervisión, tengo que aprender las experiencias previas y tengo que reevaluar constantemente el trabajo, cómo se está haciendo. Ahora, la inspección básicamente es un elemento de nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo. El entrenamiento también es un requerimiento y la planificación también. Entonces estamos hablando de cómo la organización diseña e implementa el sistema de gestión en todas sus áreas operativas, ¿sí? Ahora, la supervisión, bueno, también es parte, dicen, del liderazgo que viene por ahí en los principios de seguridad en la ley 29783. Entonces, todo es un conjunto, pero aquí nuevamente lo que yo necesito es que la persona sea competente para poder supervisar ese trabajo. Atrapamiento. ¿Dónde puedo tener peligros de atrapamiento? Que es el relacionado. Aquí, ¿qué trabajo asociaría aquí en trabajo de alto riesgo asociaría los peligros de atrapamiento, señores? ¿Cuál creen que esté, con cuál lo relacionan? Con excavaciones y espacios confinados, muy bien, que son dos temas, son dos temas bien interesantes, ¿no? Entonces, zanjas y excavaciones, ¿sí? ¿Qué te pide la norma? ¿Qué te pide la OSH? ¿En qué momento yo puedo considerar un espacio como una excavación? ¿Alguien tiene? Yo creo que sí lo conocemos. ¿Quién me dice por ahí cuál es la distancia que te pide la norma para considerarla una excavación? Castro, ¿qué opinas? ¿A qué distancia se considera que es una excavación? ¿La distancia? Ajá.
Sí, bueno, por ejemplo, para trabajos en altura sabemos que a 1.80 metros o 6 Claro, pies se considera y esa para una altura, excavación, hacia arriba o hacia abajo. Pero claro, la excavación está en el espacio de movilidad que tiene la persona. ok. Pues mira, la OSHA dice, voy a sacar mi libro, espérame. Es que quiero corroborarles que inclusive desde 0 centímetros, dicen por ahí, ¿no? Por ahí algunas empresas dicen a partir de 4 pies, 1.20 metros, ¿sí? Pero hay trabajos en algunas industrias en donde nos dicen que a partir de 0 centímetros. ¿Por qué a partir de 0 centímetros? Porque podemos encontrar sobre todo instalaciones, ¿sí? Instalaciones casi a flor de piso para poder hacerlo. Entonces tenemos que tomar en cuenta esas consideraciones. Ahora, ¿qué debo de...? Mira, fíjate lo que pasa. ¿Por qué se considera un trabajo de alto riesgo? Porque el material que está compactado en esta pendiente o en esta área, ¿sí? Dice, el suelo pesa aproximadamente de 100 a 140 libras por pie cúbico. Entonces estamos hablando de entre 60 y 70 metros por cada pie cúbico, que es 30 por 30 por 30 centímetros aproximadamente. Imagínate, o sea, eso multiplícalo por la distancia que tienes. Es ahí donde existe el riesgo de que la persona, cuando cae ese material, quede atrapada y muera, ¿sí? Entre más profundidad tenga tu excavación, más presión vas a tener a los costados, es decir, lo que va a querer hacer es venirse hacia abajo, y ahí es donde nosotros tenemos que contar con la experiencia de un ingeniero experto, colegiado, que sí te lo pide la ley, ¿sí? Para que te haga esos estudios de suelo y te indique el método de sostenimiento adecuado, ¿sí? Entonces, si la presión del suelo donde estás sobrepasa la capacidad del suelo, entonces, ¿qué va a suceder? Esto va a generar el derrumbe. Y bueno, nosotros normalmente, déjenme ver, ya hice algo aquí extraño, no sé por qué. Okay. Okay. ¿Qué nos dice la 1926-650, de la 650 a la 654, que es la OSHA para la industria de la construcción? Tú hoy que estás en construcción. Sí, Dice que una persona competente debe supervisar el trabajo. Dice que se requiere protección cuando se trabaja, aquí está, mira, a más de 5 pies de profundidad. Estamos hablando de casi 1.5 metros, ¿no? O si existe la posibilidad de derrumbe a cualquier altura. Aquí, ¿qué necesito? Revisar diariamente las excavaciones y cuando se produzcan cambios. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de un permiso escrito de trabajo de alto riesgo que te pide la ley o el decreto o la G050 para construcción, ¿cierto? Se requieren normas de acceso o egreso al trabajar a más de 4 pies de profundidad, ¿sí? Tú debes de tener salidas de personal, en este caso escaleras, cada 7 metros, ¿sí? Cada 7 metros. ¿Qué más? Voy a regresar un poquito a la revisión. Necesitas un permiso de trabajo de alto riesgo, ¿sí? En donde tú hagas un checklist, tú lo vas a definir como organización. Hay organizaciones que normalmente, como hay excavaciones que te van a durar más de un día, a veces hasta, no sé, cuánto más podría suceder, tal vez 2 semanas, 3 semanas, las empresas generan un permiso con duración de 7 días, ¿sí?
Y entonces tú haces tu checklist diario. Obviamente que si durante ese checklist que haces en el día, tú identificas que una condición no se está dando, tú tienes que paralizar ese trabajo. Bueno, bajo lo que diga tu procedimiento y los lineamientos y la política de la empresa, ¿no? Tienes que revisar el por qué sucede o si tienes una acción correctiva inmediata para que puedas seguir trabajando. Si no, recuerda que tú no puedes exponer a los trabajadores, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Se debe establecer un plan de rescate. Lo mismo sucede para los trabajos en espacios confinados, que es toda una metodología que se debe de realizar. Primero, un plan de, bueno, aquí tocando un poquito de espacios confinados, que no lo tenemos desarrollado acá, pero tienes que hacer un plan de rescate de la organización para atender una emergencia, que se va a venir en tu plan de emergencia, en tu plan de respuesta a emergencia, luego tu plan de contingencia. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tú hagas un trabajo específico? Tienes que hacer tu plan de rescate para ese trabajo específico, requerido por la norma, y ya te viene todo un protocolo de tú qué elementos tienes que contemplar para ese plan, ¿sí? Ese es tu plan de rescate para espacios. El plan de rescate, recuerden, lo deben de tener contemplado en su plan de contingencia, ¿sí? Ejemplo. O sea, muy aparte del plan de emergencia, Ajá. ¿tengo que un plan? O sea, ¿cómo se debe rescatar a esa persona? Para ese ¿Sí? trabajo específico, claro. Acuérdate la diferencia que hay entre un plan de respuesta a emergencia y un plan de contingencia. Janina, nosotros lo vimos hace poquito, ¿cierto? El domingo. El domingo. El domingo, sí. Platícale a Joy, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Por ahí tienes tus notas, yo lo puedo ver. Hasta acá oigo tus hojas, ¿cómo las volteas? La verdad, esto, ahorita no las tengo muy a la mano. Bueno, pero ¿de qué te acuerdas? Dijimos que un plan de respuesta a emergencia son las pautas generales que tú estableces ante cualquier emergencia, ¿sí? De manera general. Y vas a decir cuáles son las responsabilidades, cuál es tu flujograma de comunicación, a quién le avisas, cómo te comunicas, ¿sí? Esas son tus pautas generales. ¿Qué tienes? Brigadas de primeros auxilios, de rescate, de sismos, no sé. Pero adicional a ese, tú tienes que generar un plan de contingencia por cada evento que tú identifiques en tu mapa de riesgos como un evento de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, hablamos, si tú tienes excavaciones, tú tienes que manejar un plan de contingencia para excavaciones, ¿sí? Ok, chévere. Lo mismo. O sea, mejor dicho, son planes de contingencia específicos. Claro. O sea, que hay diferentes tipos de eventos, ¿sí o no? Así, sí, ya. Sí, el otro es general razón. y el de contingencia es específico. Claro. ¿Sí? Claro. Okay. Sí, Janina, el plan de respuesta es general. Excelente. Ok. Janina, ¿me ibas a preguntar algo? Una pregunta, hablaban del checklist, el checklist que hay que realizarlo al principio, durante la jornada, durante el día. Ok. Muy bien, mira. No tengo muy claro eso. Al principio, mira, este checklist, que en realidad tienes razón, es un checklist, lo conocemos como permisos escritos de trabajo de alto riesgo. Estos permisos, que es un documento que tú elaboraste con anticipación y que es un formato ya definido, lo aplicas o lo llenas antes de iniciar cada labor. Este checklist o este permiso te va a permitir identificar aquellas condiciones que no se cumplen para hacer esa labor y corregirlas antes de iniciarla, ¿sí? Es tu indicador para que tú digas, toda esta condición, el área, los equipos, las personas, cumplen para que se haga la tarea, el trabajo. Si tú cuando haces ese checklist al inicio de tu tarea no lo cumples, no inicias tu tarea, no inicias la labor. Una consulta. ¿Quién hace el checklist? ¿Nosotros o los trabajadores? Los trabajadores, los que están haciendo, bueno, normalmente lo hace el supervisor con los trabajadores, ¿sí? ¿Y qué va a suceder?
el prevencionista o el supervisor de seguridad tiene que llegar al sitio para revisar que ese permiso se hizo adecuadamente y si tomaron medidas correctivas inmediatas hayan sido las adecuadas para minimizar la exposición al riesgo. ¿Sí? Sí, dígame. Mira, hay una confusión, creo que en el A ver, permiso, vamos a escuchar a Castro. El checklist y el PETAR. O sea, Ok. el PETAR es el permiso de trabajo de alto riesgo, donde te Ajá. explica todo lo que tienes que hacer. Un checklist, bueno, yo lo que también entendí es que el checklist es que cada operario tiene revisar tu equipo, revisar tu procedimiento, o sea, pero eso, usted me está diciendo que el checklist es un PETAR. No, no, estoy el checklist diciendo nunca va a ser un PETAR. que el PETAR es como un checklist porque tú vas verificando que se cumplan las condiciones. ¿Sí? El PETAR son documentos, el checklist son registros. No, por eso es diferente, pues. A ver, Joy, no, ahí voy a aclarar. El PETAR, que es un documento, se convierte en registro, ¿ok? Aquí voy a aclarar. La función que tiene el PETAR es verificar que las condiciones para hacer la labor se cumplen. ¿Cómo normalmente lo hacemos? Normalmente tú vas a encontrar una lista de condiciones que se deben de cumplir y lo único que hago es verificarlas si se cumplen o no. Normalmente va a diferir para el caso de izaje de cargas, por ejemplo, y de espacios confinados en donde yo voy a hacer un monitoreo, tengo que registrar nombres, etcétera. Pero eso sería como su concepto de que tengo que revisar algo, pues, ¿sí? Eso hago con el PETAR. El checklist es otro documento. Así es. Sí, normalmente revisas el procedimiento. Sí, son diferentes. O sea, no vamos a decir que un checklist es un PETAR, jamás. Pero sí tiene de alguna manera esa función que validas que se cumplan, ¿ok? Para explicarle a Janina, porque Janina viene de área servicios. Sí. Entonces ella no ha visto esos documentos para decirle cómo funciona el documento, ¿sí? ¿Qué más? El checklist, aparte, nosotros vamos a tener diferentes checklists en la operación, que también son de operatividad normalmente de los equipos, ¿sí? Tenemos un checklist preuso de escaleras, de herramientas, del mismo equipo, ¿sí? Que también valido condiciones. ¿Sí? Se requieren normas, ya. Ok, ejemplo, ¿sí? ¿Qué no puedo hacer? Yo no puedo tener, si vemos esta fotografía, ¿qué encontrarían ustedes que no es correcto? Que no hay una malla de seguridad. Ok, no hay una señalización en donde no debo de ingresar. ¿Qué más? Señaléticos ni malla. No hay señalética, ok. Después que no hay un medio de salida ni de entrada. Ok, bueno, ahí hay que revisar la longitud que tiene tu excavación, sí, pero no lo También, tenemos. ajá. ¿Qué más? Después, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver? El método ¿Tiene un método de contención? ¿Será necesario? De sostenimiento, perdón, que aquí le llamamos sostenimiento. ¿Cómo se llama eso? Instrumento de contención. Dependiendo de la profundidad, pues, ¿o no? Ok, dependiendo de la profundidad. Dependiendo de la profundidad, dependiendo también la tierra. ¿Dónde debe llama? estar? Mira, muy bien, buen punto. ¿Dónde debe estar colocada esta tierra que fue movida? Ajá, sí, ¿cómo le llaman? Desmonte. Sí. Uh-huh. ¿A dónde debo colocarlo? ¿Dónde debe estar? Como dijo, creo que dijo a... No he dicho, no lo busques en las notas, que todavía no lo digo. A ver, Castro. Sí lo dijiste, como a 4 metros, 4 metros más o menos dijiste. No, fíjense que existe una regla. ¿Tú te la sabes, Castro? Yo no se lo presiento. No. ¿No? Mira, ¿qué dice la norma?
que tú debes de colocar este desmonte o el producto extraído a la mitad de la profundidad de la excavación que estás haciendo, de distancia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? A la mitad de la profundidad. Tienes una excavación de 3 metros, entonces a partir de 1.5 metros de forma horizontal, tú en ese lugar tienes que colocar el desmonte. ¿Qué norma es esa? Que la OSHA. ¿Qué olla es? OSHA 19, ahorita te lo digo. 19 19, 10.99. 19, aquí está, mira. 19, 10. Ah, también 19. ¡Qué abuso! Bueno, yo te estoy dando el resumen, por eso. Ya, 19, ¿qué? 19, 10. A ver, espera, Joy, que queremos escuchar a Castro, que lo oímos muy lejos. Hay un tema, ahí, una polémica, ¿no? Digamos, la OSHA te imparte esa medida como punto de referencia. Punto de referencia, nada más. Sí. Ahora esto está supeditado al estudio del especialista en el manejo del suelo. Claro. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, depende del tipo de suelo, o sea, qué tan inestable sea, la distancia va a afectar. Claro, es correcto. Esa es mi referencia, la 1910. Pero hay ocasiones en que ni siquiera tenemos, las empresas no tienen idea, no tenemos idea de dónde lo tengo que colocar y va a suceder esto que tú ves acá, ¿cierto? A eso súmale que no tienes a tu especialista que definió el tipo de suelo, inclusive por cada tipo de suelo tú tienes un método de sostenimiento también definido, ¿cierto? Entonces, Mejor dicho, bueno, mejor dicho, aquí, por ejemplo, en la obra donde yo estoy, bueno, el especialista todavía no ha llegado y nosotros tenemos que hacer la excavación de todas maneras. Y hasta que llegue el especialista ya ha pasado un año. Así que, bueno, como dices, pues la OSHA, pues, y todas las normas existenciales son, son referenciales. Pues, lo que no, claro, lo uno que ya lo nos va a dice, pues, definir en su ¿qué proceso. es lo que puede hacer? ¿Sí, no? Y lo que dice Castro, pues, ya más adelante se puede ver lo que es el tema de qué tipo de tierra es, qué tipo de granulometría tiene también la tierra también, pues. Claro, es correcto. Bueno, las normas están dadas, las normas incluso todavía está muy genérica la normatividad vigente de la llama de seguridad salud en el trabajo, pero el tema es que acá quien no está cumpliendo su función es inspectoría de laboral, de esta situación. Si habría inspectoría, estaría antes de que inicie la obra, estaría y ese es el tema. No iniciaría la obra si no tuvieras a tu especialista. Que si tú ves en las recomendaciones que hemos dado en los dos tipos de riesgos pero si uno sigue las normas que son básicas, no hay problema. Eso no hay mucho problema, porque tú estás siguiendo las normas. Ahora que, ¿cómo se llama? Que el auditor, pues, ya te exija eso, y es diferente. ¿Entiendes? No, yo sí difiero de ti, Joy, discúlpame que te interrumpa, difiero de ti porque estos temas de verdad son bien delicados y punto que cumplas el requerimiento mínimo, pero este trabajo de excavaciones necesitas a tu especialista para hacerlo. Eso también está dicho. Dependiendo qué tipo de excavación. Necesitas, bueno, obviamente algo. Claro. Finalmente necesitas a alguien que revise que lo estés haciendo. Si tú tienes una excavación una excavación pues de 2 sótanos, ya hay, no creo que no hay tanto peligro como una excavación de 5 sótanos. A ver. Hay digamos, ¿cómo se llama? El cambio de las redes de agua y desagüe. Con ese tema, digo, para el tema de excavación tiene que haber especialista. Oye, pero acá no tenemos especialista. Pero usted no es ingeniero, es especialista. Se conoce el campo. Sí, tiene razón. Entonces, ellos obviamente tienen sus metas, obviamente tienen todo su programa para cumplir. Pero si uno
si uno les acepta, digamos, sin decir nada, bueno, porque tienen que acabar el trabajo, vamos a caer en el mismo ciclo vicioso. Entonces, me dice, pero acá no me va a mandar el especialista, pero usted, el residente es el especialista, el asistente técnico es el especialista, y el supervisor de obra también, que viene a supervisar, también es especialista. Pero ellos saben que se llama el tema de manejo, el manejo que están haciendo. Entonces, no, en ningún lado, y revisando, en ningún lado está contemplada la contratación de un especialista para que vea el tema de excavación. Entonces, el residente y el asistente técnico son los especialistas también ahí. Entonces, ahí hay un poco, simplemente se demora un poco y vamos dando las pautas generales, ¿no? Digamos, las distancias de la tierra, digamos, los métodos de contención, incluso el tema de que nunca se toca es el equipo de protección colectivo. ¿Qué pasa si es que se derrumba el trabajador que está enterrado? O sea, ¿cómo vamos a rescatar a esa persona? ¿Cómo vamos a evitar que siga dañando el tema del grupo de rescate? Claro. Los tabiques que se deben usar. O sea, eso ha pasado. Entonces, en algunos, si es que uno se pone fuerte como sistema como responsable de seguridad, vamos a estar cargando. Oye, ¿qué están cargando? Están cargando vigas, están cargando, se llama, tablones. Esos son los tabiques, si es que por A o B, digamos, tenemos que rescatar a alguien. Entonces, ese es el sistema de protección colectivo que nosotros le decimos. Exacto. Entonces, tienes que tomar en cuenta estos elementos, Joy, porque la labor de verdad de la persona de seguridad, del prevencionista, es bien importante en los trabajos que usted supervisa, ¿no? Son la voz cantante y nosotros no podemos, nuestra labor es cuidar gente, cuidar vidas. Entonces no debemos de alguna manera ser permisivos, ¿no? Permisivos para que se puedan suscitarse eventos no deseados. Esa es mi recomendación. Y desde luego, ¿dónde lo vas a tener? Mira, la norma igual te lo dice, o los lineamientos que tú quieras ver, necesitas una persona competente que valide el trabajo para lo que necesitas hacer. ¿Sí? Una persona que tenga los conocimientos, que tenga la experiencia, que tenga la capacitación para hacerlo. Básicamente eso es lo que nos van a pedir, ¿sí? Acá está lo que me decías, mira, delimitar, pasando al otro tema antes de que se nos acabe el tiempo, delimitar o cercar las excavaciones donde no hay visibilidad, ¿sí? Y aquí debemos de cuidar cuando estamos haciendo excavaciones, evitar el contacto con líneas de servicios públicos. Sí, sí nos ha pasado. Yo tuve un evento que sucedió en la Ciudad de México de las personas que salen a hacer de la municipalidad, que le llaman acá, hacer sus servicios de mantenimiento a las calles. Se atrevieron a hacer una excavación y buscaron una línea de gas, ¿sí? Y hubo una fuga de gas en la distrito, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿qué necesitamos? Otro requerimiento, los planos del área donde vas a hacer la excavación. ¿Por qué decíamos al inicio? Va a haber excavaciones que de acuerdo a la empresa y al tipo de trabajo, tú puedes decir que se considera excavación a partir de los 0 centímetros o de los 10 centímetros, porque sabemos que en ese momento o a esa distancia tú vas a encontrar peligros que te pueden generar un riesgo mayor, ¿sí? Tuberías de gas, tuberías, ductos eléctricos, tuberías de agua, ¿sí? Aquí vemos algunos de esos ejemplos. Entonces ahí hay que... Esto sí, es importante, claro. Porque justo he tenido un incidente en este tema y hubo casi, digamos, complicaciones legales, ¿no? Así es. No te oigo, Castro, no te oigo, te nos fuiste. Pusiste el mute. Como personal de seguridad, nosotros tenemos que recomendar y exigir al residente de que se pida a la empresa prestadora de servicios el plano, digamos, de esa zona, de la instalación de esa zona. El plan, incluso el tema de agua, desagüe, el tema de energía eléctrica y si es teléfono. Todos los Así planos es. tienen que pedir. Por tanta insistencia, sí, pidieron, o sea, a regañadientes llegaron a pedir. En una de estas excavaciones agarraron y rompieron una matriz. Claro. Inundó y ha malogrado, digamos, algo de 14 viviendas. Que ellos Wow. seguramente
quieren indemnización. Así es. Entonces, vamos al tema legal. Entonces, la obra se paralizó, una situación. Entonces, vinieron el supervisor de obra, dijo, le echaron la culpa al residente, el residente echó la culpa a todos los trabajadores, y al final los reunimos y elegimos a este señor, al asesor legal. Eso le dijo, pero ¿cómo no se dieron cuenta? No, no es que nos dimos cuenta. Yo aquí pedí los planos, y aquí están los planos. En esa zona no había ninguna instalación. Entonces, determinaron en la asesoría legal que el tema es que nosotros hemos hecho lo correspondiente, pidiendo los planos, teóricamente no se ha debido romper nada, y si hay una instalación, ya nos reforzaría a nosotros, porque nosotros hemos pedido los planos. Entonces, quien se ha hecho cargo de todo ese problemón fue la empresa prestadora de servicios, porque en algún momento ha tenido que autorizar a alguien a que haga eso y no lo ha registrado. Así es, no lo Entonces, actualizaron. ese es un tema en que sí sirve hacer los procedimientos. Sí, es Claro, correcto. nosotros lo recomendamos, y eso en un momento siempre va a salir, ¿no? Entonces, por eso es que esto, digamos, puede pasar. Sí, es cierto. Bien, bien, Castro. Gracias por tu aportación. Ok, y aquí ya lo habíamos mencionado al inicio, ¿no? Necesitamos un plan de rescate, un plan de contingencia, ¿sí? Porque, pues bueno, sabemos que cuando suceda este tipo de eventos es un proceso lento, tedioso, y pues mejor tomar las medidas preventivas para evitar que sucedan este tipo de accidentes, ¿no? Aplastamiento, bueno, aquí por aplastamiento, ahora que no, ya saliendo del tema de excavaciones, estamos hablando de caídas de objetos, ¿no? O de estructuras, persona atrapada debajo del almacén de una pluma de una grúa durante el desmantelamiento, ni siquiera durante el izaje. Persona atrapada entre la grúa y la carrocería, sí, también es atrapado. Entonces, ¿qué necesitamos nuevamente? Planificar, entrenar, llevar los programas de inspección, una buena supervisión, aprender de las lecciones vividas y una reevaluación del contexto, de tu proceso, de tus procedimientos y actualizarlos, que también es bien importante, ¿sí? De nada sirve que detectemos o identifiquemos mejoras en tu proceso si se van a quedar en el aire, ¿sí? Y bueno, creo que es el último, peligro de caídas. Este peligro o este riesgo de caída en realidad está asociado básicamente a los trabajos en altura, ¿sí? ¿Dónde vamos a tener trabajos en altura? En techos, aquí vemos una foto, en azoteas, trabajos de diferentes tipos, si ustedes se dan cuenta, en donde debemos de tomar en cuenta muchas consideraciones para evitar que la persona caiga, que eso sería el riesgo, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos, probablemente esto no lo vemos tan así, pero sí vemos gente que está en los edificios limpiando lunas, por ejemplo, o en la construcción, que está colocando las columnas, que está levantando los muros, ¿sí? Y que utilizan entre andamios y obviamente van a estar en una altura mayor a 1.8 metros, que es lo que te dice la norma, ¿no? Métodos de protección contra caídas de techos, ¿no? O sobre todo de techos. Yo necesito barandas y líneas de advertencia, que sería un método de restricción. Necesito un sistema de detención y yo necesito supervisión, ¿sí? Básico. Este método de detención, que pueden ser barandas, líneas de advertencia, Son colectivos. son colectivos, correcto. Y el método de detención es personal. Personal, exacto. Entonces, con este sistema de detención también debo de cumplir ciertos requisitos o varios requisitos. Es personalizado, tengo que asegurarme que cumpla con la normatividad, que resista los kilogramos fuerzas requeridos para que me sostenga o sostenga a la persona cuando caiga, ¿sí? Y que obviamente también tu supervisor de seguridad sea competente o esté capacitado para identificar todos los posibles peligros a los que te vas a enfrentar cuando estés haciendo la labor y implemente las medidas correctivas para caer en los diferentes riesgos, ¿sí? Para evitar la exposición al riesgo. Eso es lo que tiene que hacer tu supervisor.
Sí, hay inclusive hay supervisores que tienen la competencia para revisar o identificar o validar que tus puntos de anclaje son los adecuados en ese sitio y que están cumpliendo también la especificación requerida para que sostenga o que evite que la persona caiga, ¿no? Entonces ahí es otro tema también bien interesante, ¿no? Para cada uno de los elementos. ¿Qué debemos de cuidar? Sí, Castro. Sí, lo que pasa es que en el tema anterior hay algo que está faltando ahí. A ver, dime. Cuando ya hay, dentro de las barandas, líneas de advertencia, que es de equipo de protección colectivo, ahí Ajá. falta el equipo de rescate para un suspendido. Claro. Porque si nosotros, digamos, con una persona con un sistema de detención de caídas, tiene su arnés anticaídas. O sea, Ajá. simplemente, pero no puede estar suspendido más de 10 minutos. Así es. Entonces, ahí debes de tener tu plan esa persona hay que rescatarla, porque si no, claro. un síndrome de arnés lo vamos a perder. Entonces, exactamente. ese es un tema que me parece que ahí está faltando. El otro punto que también hablaste es el tema digamos, de los puntos de anclaje, ¿no? Los puntos de anclaje, la mayoría está usando cuerdas o está usando una cuerda simplemente una cuerda gruesa que no reúne ninguna normatividad, ¿no? Entonces, ahí se usa cuerdas o cables acerados. Entonces, así es. Eso también. Y lo que también es en el tema es si el edificio está en construcción, debe haber un sistema anticaídas colectivo, o sea, mallas o algo, ¿no? Así es, mallas o claro, sí, generalmente son mallas. Sí. Entonces, generalmente son mallas que debe ir, digamos, para un tema, digamos, colectivo. Pero si ya el tema ya está construido el edificio, entonces ahí el sistema de detención debería ser otra cuerda más adicional a la de trabajo que tiene el operador, ¿no? El operador, claro. Sí, ahí tenemos que revisar todavía varias cosas, inclusive cómo podemos autorrescatarnos, ¿no? Exacto. Existen mecanismos para que el mismo trabajador prolongue el tiempo en el que no va a sufrir el síndrome del arnés, ¿no? Hasta que llegue el equipo de rescate. Pero bueno, eso también es una parte práctica que hay que hacer, ¿no? Es bastante interesante todo esto. Y sí, gracias nuevamente por complementar. Pisos con lados al descubierto. Bueno, aquí básicamente lo que revisamos es que debemos de protegernos de este tipo de condiciones, ¿no? Que puede ser en plataformas, en techos, en entresuelos. Ahora que les decía que yo fui a esta inspección, de verdad como para tomar un video y dices, lo veo y no lo creo. Una persona estaba por lo menos a 5 metros, con un andamio hechizo, sin protección, sin ninguna baranda, sin ningún arnés, y daba el vacío, o sea, había como un cubo, y la persona estaba ahí trabajando tranquilamente, me daba más nervio que nada, ¿no? Hay que mantener, ¿qué debemos hacer? Sí, hay que mantenernos alejados de los bordes, a menos que requeramos acercarnos, y si eso es el caso, yo necesito anclarme o sea, irme hacia una línea de anclaje, que sí las hay, verticales y horizontales, y asegurarme en este caso, cuando yo tenga que anclarme a una línea, a ese tipo de líneas, el diámetro de la cuerda de acero, que la utilizamos cuando es horizontal, o de nylon cuando es vertical, y asegurarme que tiene la capacidad necesaria para sostener a las personas que estén haciendo la labor, ¿sí? No hay que generar riesgos. Normalmente a veces en el tipo de trabajo en techo siempre va a existir un vigía, y siempre, así como lo ven acá, ¿no? Debemos de asegurarnos que donde estoy anclado es el punto adecuado, es el punto necesario y que cumple las especificaciones. Alguna vez vi por ahí, no era un trabajo en un techo, pero sí estaban haciendo una labor de, ¿cómo se puede decir? Estaban bajando o quitando de un tráiler, de un camión grande, bultos de material, ¿sí? Por lo menos eran como de unos 100 kilos esos bultos, ¿no? Era un gran tráiler con muchos bultos, muchas bolsas gigantes apiladas, y obviamente la persona que estaba haciendo ese movimiento estaba arriba obviamente está la base del camión,
más los bultos, por lo menos sí le daban unos 3 o 4 metros de alto. Y la persona estaba hasta arriba de esos bultos, ¿no? Entonces yo iba en una movilidad y me llamó la atención porque yo decía, bueno, este señor sí efectivamente se puede caer. ¿Por qué me llamó la atención? Porque el señor tenía un arnés. Y dices, bueno, pero está protegido, ¿cierto? Tiene un arnés. Cuando yo vi hacia dónde, que era mi curiosidad, porque estaba solamente sobre el camión, con un arnés, y yo me pregunté, bueno, ¿y dónde está anclado? El camión no tenía una estructura metálica, ¿eh? Entonces, al revisar, al ir viendo, siguiendo la línea, pues el señor estaba anclado a otro bulto de material. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que necesitamos tener el conocimiento para el uso de esos equipos, y esa es responsabilidad normalmente del empleador o del área de capacitación o del supervisor a quien le otorgan esa responsabilidad, pero tenemos que asegurarnos que las personas saben utilizar los CPPs, ¿no? Y que les estamos dando el adecuado. Muy bien, asociado a este tema de riesgo de caída están andamios y escaleras, ¿sí? Que son unas estructuras provisionales, los andamios, para hacer los trabajos en altura, ¿sí? Y que también tienen que reunir ciertas características. Debemos de instalarnos en una superficie sólida, son verticales, rectos, tienen que estar bien apuntalados, deben de tener una cubierta de trabajo totalmente entablada. Por ahí sí me ha tocado ver algunos que tienen una sí, una no, una sí, una no, yo no sé por qué, bueno, porque no cumplimos. Tener barandas a más de 10 pies, ¿sí? De altura. Sabemos que la baranda tiene que estar, la última baranda 1,10 y la intermedia a 55 centímetros, que deben de estar unidos con una proporción entre la altura del radio y de la base de 4:1, ¿sí? Contar con un medio adecuado de entrada y de salida. Debemos de tener, si son de varios vientos, ¿sí? De varios pisos, debemos de tener escaleras, y este espacio de la escalera tiene que mantenerse cerrado, ¿sí? Para evitar caídas. Entonces, hay diferentes tipos de bases dependiendo del andamio que vamos a utilizar. Tenemos que utilizar los medios de acceso colocados para eso, no hay que irnos por las diagonales, ¿sí? Y deberá usar una escalera o armazones diseñados para usarse como escaleras. Debemos de tener los medios adecuados. Debemos de tener las plataformas con la capacidad necesaria para que pueda sostener a las personas y las herramientas que hagan la labor en la plataforma. ¿Y qué más? Ok. ¿Cuántos kilos deberá sostener o deberá tener de resistencia la base del andamio, la plataforma del andamio? ¿Cuántos kilos creen que será su capacidad para evitar que se desplome? En un curso. ¿Quién está en un curso? No, nada, sigue. Ok, ¿cuántos kilos deberá sostener o cómo podemos asegurarnos que ese andamio no se va a desplomar y que va a ser capaz de mantener sano y salvo a las personas que estén trabajando en esa plataforma? ¿Alguien sabe? Un promedio de 2 personas. Un Pues, promedio. En realidad, nosotros vamos a alguien me escribió. De 180, de 80 kilos. Es cierto. ¿Dónde está Enrique? ¿Quién es 200 Enrique Olano? kilos. ¿Tú eres Castro? No, ¿verdad? ¿O Enrique Olano es otra persona? Que no lo... No, yo soy Joy. Enrique, muy bien, Enrique, bienvenido. Es correcto, nos acaba de dar la respuesta. Debe sostener 4 veces el peso de las personas que estén en la plataforma con el peso de las herramientas, ¿sí? Un ejemplo sencillísimo. Si tienes una persona
que pesa 70 kilos, ¿sí? Y tiene una caja de herramientas que pesa 10 kilos, 80 kilos, una sola, ¿eh? Entonces tú debes de asegurarte que esa plataforma debe de por lo menos tener una resistencia para 1600 320 kilos. kilos. Ahora, si vas a tener dos personas que pesan en promedio lo mismo, haces el mismo ejercicio. 140 más 10, 150 por 4, 600 kilos debería de soportarte esa plataforma para evitar o para asegurar que va a poder mantener a las personas sanas y salvas haciendo esa labor. ¿Sí? Esto ya lo vimos, creo que me regresé. No acceda por las diagonales, ¿sí? Aquí están algunos ejemplos de andamios. ¿Alguien ha visto el que está a la derecha, que tiene sus bases de su plataforma de madera, a veces algunas irregulares, no es correcto? Yo lo he visto mucho ahora en las obras de construcción, hay muchísimas en algunos distritos de Lima, y bueno, es una buena oportunidad para que los que, bueno, cuando veas una construcción, podemos ser inspectores inopinados y podemos sacar lecciones, ¿no? Podemos aprender de ahí de qué sí, de qué no se está haciendo correcto, ¿no? Y llévalo a tu trabajo diario, ¿no? Porque a veces nos volvemos a ceguera de taller y creemos que lo que hacemos es lo correcto, no que lo correcto, pero sabemos que siempre lo hemos hecho así y pasa desapercibido después de mucho tiempo. Entonces vale la pena que nos demos una mirada a otro tipo de construcciones, otro tipo de situaciones, para que identifiquemos cosas que igual y yo ya las perdí de vista en mi área de trabajo, ¿sí? Muy bien, quiero ver qué hora es, chicos. Casi nos quedan, ok. Protéjase a sí mismo, ¿sí? Esta es la recomendación. Miren, este señor que está aquí arriba, ¿quién haría esto, señores? El que está en la grúa. Condiciones y actos. Sí, estándares. Ok. Y bueno, este señor que está aquí al costado, ¿no? No tiene un mecanismo adecuado para alcanzar la altura, que es algo que también nos pide la normatividad. Tenemos que proveer de los elementos adecuados para hacer el trabajo diario, ¿sí? Persona competente, que es una definición que tiene la OSHA, es alguien capaz de identificar ya sea los riesgos existentes y predecibles en las inmediaciones o las condiciones de trabajo inadecuadas, riesgosas o peligrosas para los empleados, y que posee autorización para adoptar medidas correctivas oportunas a fin de eliminar tales riesgos. ¿Sí? Eso es lo que buscamos, o lo que se busca en una función como la que nosotros tenemos como prevencionistas, como supervisores de seguridad, ¿no? Que seamos competentes para poder identificar estas condiciones y obviamente pues para poder tomar o adoptar las medidas correctivas necesarias y sobre todo oportunas y evitar que la gente se exponga al riesgo, ¿sí? ¿Qué hago para evitar incidentes? Nuevamente, tengo que planificar, tengo que entrenar a las personas, tengo que entrenarme yo, ¿sí? Tengo que capacitarme, tengo que hacer inspecciones objetivas, tengo que ser un supervisor bastante observador, ¿sí? Competente, ¿sí? Debo de aprender de la experiencia. Eso es lo que nos va enriqueciendo como profesionales y como personas. Y por último, hacer una reevaluación. Si se dan cuenta, nosotros estamos trabajando por el ciclo de la mejora continua, ¿no? Planeo, actúo, planeo, hago, planeación, ¿cómo es? Planear, actuar, planea y me falta el otro. Y actuar, ¿no? Plan, do, check out. Ok, entonces esto, lo mismo tengo que aplicarlo en mi día a día. Planea, ejecuta, revisa y actúa, que es la parte de la reevaluación, ¿sí? Entonces, resumiendo, señores, estos riesgos principales que vimos están asociados y son asociados a trabajos de alto riesgo.
excavaciones, riesgo eléctrico, trabajos en altura. No vimos trabajos en espacios confinados, nos faltó trabajos en caliente. Y están asociados a la mayoría de las pérdidas físicas, financieras y emocionales en la industria. En la industria en general, en la industria de la construcción, existen en todo tipo de obras o instalaciones. ¿Qué requerimos? Un equipo bien entrenado, sin excepciones, ¿sí? Una cuantiosa planificación previa para reconocer y actuar ante los riesgos. La responsabilidad es de todos siempre, ¿sí? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, con eso, señores, concluimos un poco de la información que podemos compartir con ustedes sobre riesgos asociados a trabajos de alto riesgo. Dudas, preguntas, se abre la sesión de preguntas y respuestas antes de que concluyamos y que se tengan que ir a cenar, a dormir o a pasear. A trabajar. ¿Quién se va a ir a trabajar? ¿Tú, Joy? No, no que estoy... Bueno, yo trabajo aquí en casa. Bueno, sigo haciendo la gestión. Ah, ok, muy bien. Entonces, Sí, pues. dudas, preguntas, comentarios. Todo bien, interesante. ¿Todo bien? Sí, Sí. falta mucha información, de hecho, chicos, Claro, porque sabemos, falta Trabajo en detallar, sí, falta mucho de trabajo en altura, falta confinados, falta trabajo en caliente, y de cada uno de estos trabajos dar los puntos claves, los requerimientos mínimos necesarios requeridos por la OSHA, que es donde normalmente las empresas se acercan para tomar estas especificaciones. ANSI también está, desde luego, NIOSH, pero es mi requerimiento mínimo, es mi base, ¿no? Ya de ahí las empresas lo que hacen es diseñar sus propios estándares y adecuarlos a sus necesidades, pero sí necesitamos un punto de partida, o la experiencia o los conocimientos de estas empresas, pero es importante que los conozcamos. Necesitamos ahondar todavía en cada uno de estos puntos, que nos llevaría, como les decía, dicen que el curso mínimo de OSHA es de 10 horas efectivas, eso quiere decir que por lo menos tienes 11 horas si le sumas la comida. Hablamos de un curso de 8 de la mañana, 8 de la noche, extenuante, y hay cursos de 30 horas, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces, es mucha información, entonces lo poco que les podemos compartir ahora con este curso rápido, nos faltan ejercicios inclusive, ¿no? Ver formatos, llenarlos, algunos cálculos por ahí que se pueden hacer. Entonces, pues terminamos por hoy. Bueno, se va a incorporar Juan por ahí. Sí, buenas noches con todos. Les saluda Juan Rosales. De antemano, gracias por haber participado dentro del taller. En este caso, bueno, con una opción, ya la certificación, en este caso por este taller de 2 horas, me pueden mandar un correo y se le puede gestionar el certificado, ¿no? Que tendría un costo mínimo. En caso si quisieran, pero de antemano les hago mención que el viernes 2 de marzo vamos a dar un curso de especialización, lo que es en trabajos de alto riesgo, ¿no? Y ahí sí vamos a tocar tema por tema, ¿no? Tema de, como mencionaba la ingeniera, vamos a mencionar ya con trabajos, con talleres, ¿no? Ya vamos a manejar una plataforma también para que puedan tomar sus trabajos, ¿no? Y puedan tener las presentaciones y así, más adicional, ¿no? Nomás les agradecería si, bueno, pasa también, la que voy a colgarlo, YouTube, les agradecería si me pueden mandar su correo, o creo que algunos les envió correos, para poder darles la grabación o el link para la grabación de esta sesión, ¿no? Para que tal vez han tenido una duda por ahí, ya la puedan, no, concretar con la otra vuelta de la sesión, pues, ¿no? Bueno, les agradezco ante todo la participación y les pediría nomás que me envíen sus correos para poder enviarles los links nada más, y capaz la información también para el viernes 2 de marzo que tenemos, ¿no? Este curso que vamos a brindar, ¿no? Muy bien, dudas, preguntas. Sí, el 2 de marzo específicamente, ¿qué cosa se va a tratar? Vamos a empezar un curso especializado de trabajos de alto riesgo, de cada uno de los trabajos de alto riesgo. O sea, va a ser más específico.
Claro, uno por uno se va a revisar. Ujú. Lo que a mí me gustaría, es una opinión personal, ¿no? Sí. Lo que me gustaría es que, Sí, por favor, no, en el, se en pueda, el si, chat, si se capaz, pueda tocar, pueden si se pueda tocar un poco más, correos con más para poder profundidad, enviarles la todo, información. todo lo que es la protección colectiva. Ok, está bien. Sí lo vamos a revisar para darte toda la información. Sí. Por Excelente. favor, antes que se envíenme sus correos por el chat, ahí escríbanme nomás sus correos para poderles enviar el link la clase grabada. Ok. Ya, Que le ok. envíen por el chat sus correos a Juan para que les envíe los links del material y de la grabación. Excelente. Perfecto. Señores, muchas gracias por su tiempo. Esperamos verlos en el curso de especialización. Y también por ahí, Juan no mencionó, pero también manejamos para la gente que está iniciando en prevención, un curso de prevención de riesgos laborales, ¿sí? Donde vemos ahí solamente vemos temas de seguridad, no trabajos de alto riesgo, sino plan anual, sistema de gestión, auditorías, también tema por tema, ¿sí? Lo que lo que conforma todos los elementos que conforman el sistema de gestión para la ley 29783. Entonces también que les mande por ahí información, Juan, ¿de acuerdo? Si están interesados. Sí, me parece bien. Muy bien, señores, buenas noches, disfruten su fin de semana. Gracias, buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Chao. De tan a tú, Hasta luego. De Tacna, Hasta luego. estamos de norte a sur, de frontera a frontera. Bien, ahí, bien. Qué padre, ¿no? Casi. Ok, chicos, cuídense. Hasta luego. Gracias. Chao, chicos, chao, gracias. Chao. ¿Qué hice?